En la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Martes 9 de julio, 9:03 de la mañana en Chile continental. Les damos la bienvenida junto a Felipe Reyes a Clave Morse. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Daniel. ¿Tú cómo estás? Bien también, con un poco frío, pero ya es algo... Una constante. Una constante estos días. Así que, ¿para qué hablar del frío? No, sí, ya nos acostumbramos ya. Ya sí. Definitivamente, aunque hubo como una ola de calor chiquitita la semana pasada, pero las mañanas están muy heladas con los vidrios, teniendo que descongelar el vidrio del auto, los que se vienen en el auto, pasto congelado. Así claro. Que esa es nuestra nueva realidad. Y recibiendo harto frío los que andan en bicicleta o en scooter. ¿Ah? Yo que ando en scooter, Daniel, olvídate cómo te pega el viento en la cara y en las manos. Así que está difícil, hay que ponerse guantes, todo. Tal cual. Oye, te cuento que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en X, en Instagram, como @Radio La Clave, además en LinkedIn, en YouTube, en Spotify y por supuesto escucharnos por el 92.9 FM. Bien. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio, Felipe? Entra a administradores.cl, nuestro nuevo auspiciador. Administradoreschile.cl. Administradoreschile.cl. Perfecto. Cuéntame más. Ya. Esta es una base de datos de administradores de edificio y condominio que es la más grande a lo largo del país. Están capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y además con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas las que más te acomodan. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Qué bien, qué bien. Súper buena mención y importante. Vamos a revisarlo. Administradoreschile.cl, ¿verdad? Tal cual. Perfecto. Oye, bueno, yo te cuento también, aprovechando, de IDEMAX. En IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos e innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Ya, Daniel, y toda nuestra querida audiencia, auditores de Radio La Clave, Clave Morse, contar que amanecimos con un dólar que está a 934. Ya. Una UF que está a 37.601. Hay algo importante que decir con respecto al dólar, que hay voces que están comentando que a partir del dato de la inflación negativa que tuvimos en los últimos días, podría haber un recorte de tasas de 25 puntos por parte del Banco Central, sí. Y eso podría generar una pausa prolongada, lo que podría hacer que el dólar finalmente termine bajando y llegando incluso a los 900, como estuvo hace un mes y medio. Sí, un mes y medio, algo así. Sí. Pero son algunas de las voces que se comentan ahora a partir de justamente esta inflación, este IPC negativo que tuvimos en la última medición. ¿Ya? Dólar 934, el euro está a 1.012, ¿ya? Sí. Y el cobre está a $4.66 la libra. Subiendo. Llega 2 semanas en alza. Pequeñas alzas, pero importantes. De grandes dimensiones para lo que Chile exporta, por lo menos en materia de cobre. De hecho, en la última medición de exportaciones, bueno, el cobre siempre ha sido nuestro predominante, pero sigue siendo así y sigue teniendo mucha importancia el cobre. Así es. En un mundo en que te acordáis que pensábamos que el litio iba a empezar a tener más protagonismo, tal vez había gente que comentaba, sí. Y no, ahí está el cobre, metales, sigue siendo nuestro metal más preciado. Al final, fíjate que los dos confluyen en electromovilidad, ¿ah? Sí. Independientemente de que se ocupa para otras industrias, para otros tipos de productos, pero los dos confluyen en la electromovilidad, que es una súper buena noticia. Completamente. Vámonos a las noticias, algunos titulares, mientras esperamos a nuestra invitada, que hoy día tenemos a la ministra de Obras Públicas, Felipe, ¿ah? Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Ley corta. 4 ISAPRES presentan propuestas de devoluciones y 5 solicitan prórroga. En el marco de la ley corta, 4 ISAPRES, Colmena, Consalud, Cruz Blanca y Nueva Más Vida,
presentaron propuestas de devoluciones al Superintendente de Salud, mientras que 5 ISAPRES, que son Banmédica, Día 3, Fundación Esencial y Óptima, solicitaron una prórroga para cumplir con la normativa. Las devoluciones están relacionadas con los excedentes cobrados en exceso a los afiliados y el plazo que establece la ley para su regularización. Bien, sí, estuve leyendo que ahí estaban diciendo que no asegura la sostenibilidad, pero bueno, es un nuevo capítulo de esta extensa y larga situación que están viendo la ISAPRE hoy en día en nuestro país. Así que, nada, pues esperar y seguramente van a seguir viniendo más capítulos, más idas, más venidas. Claro, todas estas prórrogas es plata. ¿Ah? Igual hay que decir que había gente que pronosticaba que para el segundo semestre, que ya comenzó oficialmente, podía venir el colapso de la ISAPRE y todavía están ahí, están o sea, digo como que habla bien de la institucionalidad de nuestro país. Siguen y seguimos conversando, buscando formas de que el sistema no colapse, digamos. Así es. Chile registra superávit comercial en junio, pese a la caída de las exportaciones. Chile alcanzó en junio un superávit comercial de 1.990 millones de dólares, un 38% más que en junio de 2023. Mira, harto, bastante. Pese a una caída de 1,4% en las exportaciones totales que llegaron a 7.682 millones de dólares. La baja fue impulsada por una disminución en el sector manufacturero, aunque las exportaciones de cobre aumentaron un 8%. Por otro lado, las importaciones descendieron un 10,3%, sumando 5.692 millones de dólares. Siempre es una buena noticia que haya un superávit comercial. Sí, obvio. Hay que mirar el doble clic ahí. Qué bueno lo del cobre, lo que hablamos recién justamente, ¿viste? Un 8% sobre. Sí. Oye, y no sé si tiene que ver o no, pero estaba viendo lo de las ofertas laborales. ¿Viste que llegamos al menor nivel desde junio de 2020? Tal cual. No sé si lo tenías ahí como otro titular, perdona. Léelo tú mismo. Ya, sí, que lo encontré. Bueno, ofertas laborales, Daniel, se desploman a menor nivel desde junio de 2020, que fue el peor momento de la pandemia. Eso obviamente es una noticia negativa porque habla de lo difícil que está el mercado laboral. O sea, la gente que quiere buscar empleo, que quiere cambiarse de trabajo, sobre todo en los empleos de menor calificación, ¿ya? Entonces, y eso obviamente impacta a las personas de menor ingreso. Así que nada, Daniel. Y aumenta la informalidad, además, que es un tema que hemos estado hablando un montón y que no ha habido forma de pararla, digamos. Aumenta la informalidad. Imagínate, tú tienes que conseguir remuneración para alimentar a tu familia y no consigues trabajo hasta que alguien te dice, oye, yo te puedo pagar un poco, pero por fuera, sin boleta, sin nada. Hay veces que la gente no tiene otra opción, digamos, y aumenta la informalidad, que ha venido aumentando. Bueno, y esta tasa de desempleo, digamos, lleva 25 meses consecutivos de caídas. Mira. Oye, presentemos a nuestra entrevistada, que entiendo que ya está en línea. Estamos al teléfono con Jessica López, la ministra de Obras Públicas. Ministra, ¿cómo está usted? Daniel y Felipe. Hola, por acá en Clave Morse. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Ya, estupendo. Ministra, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Queremos hablar varios temas, ¿no es cierto? Pero empezar con algo bastante general, un poco, entender cuáles han sido los principales desafíos en la asignación y ejecución del presupuesto para el Ministerio de Obras Públicas este año y cómo lo han superado. Justamente la semana pasada hablamos en Clave Morse de cómo este presupuesto se había alcanzado más del nivel que se esperaba, que eran noticias positivas, pero ¿cómo ha estado la ejecución del presupuesto de Obras Públicas en lo que va del año? Bueno, ha estado muy bien y estamos muy contentos con eso. Hemos estado todo este año buscando cómo cambiar la tendencia en la ejecución presupuestaria del Ministerio. Hasta el año pasado, por ejemplo, y antes pasado, la práctica era que en los meses de enero y febrero prácticamente no pasaba nada de ejecución. Cuando hablamos de ejecución, no significa que las obras estén paradas, significa que los flujos de pago están detenidos. Eso genera un problema para las empresas que hacen nuestros proyectos, porque tienen que empezar a financiarse, en fin, de otra manera. Entonces, además tiene un impacto muy complejo, porque si tú miras las cifras de ejecución presupuestaria, por ejemplo, el año pasado, hacia fines
en los últimos 2 meses se ejecutó como el 30% del presupuesto. Entonces, es una situación anómala, ¿no? que tiene que ver con sacar la meta, Claro. pero no con tener un flujo de proyectos y pagos distribuidos a lo largo del año. Entonces, este año nos propusimos hacer algunos cambios, se ejecutó parte del presupuesto en febrero, logramos adelantar, tuvimos lo que se llama la identificación presupuestaria, que es decir, bueno, ya toda esta plata está para inversión este año, ¿cuáles son los proyectos que están asociados a ello? O sea, hay una cartera de proyectos establecida. Eso lo tuvimos en febrero, como nos pidió el Ministerio de Hacienda, en más de un 90%. Y ahí, bueno, nos mantuvimos en ese ritmo sin bajar los brazos, digamos, insistiendo internamente en la importancia de acelerar para que la ejecución presupuestaria completa del Ministerio sea más pareja, más plana, ¿no? Más distribuida a lo largo del año. Y bueno, aquí está el presupuesto como un 40% del presupuesto de inversión del Estado, entonces 40%. es bien importante. 40%, más del 40%. Buenísimo. Ministra, un gusto tenerla acá. Le saluda Felipe acá de Clave Morse. Oiga, contándole un poco como a nuestros auditores, que tal vez hay algunos que no conocen tanto la cartera de proyectos que está trabajando el Ministerio de Obras Públicas, ¿qué proyectos en general, cuáles pueden ser los más emblemáticos o cuál nos puede contar de los que se están ejecutando este año 2024 para que la gente sepa? Mira, nosotros manejamos 3 carteras de proyectos. La primera es la cartera que se construye a partir del presupuesto anual del Ministerio. Esa es una cartera que hoy día tiene en proceso más de 2.200 proyectos en ejecución en sus distintas etapas. Puede ser que algunos estén en estudio, otros estén en construcción, otros estén a punto de terminar. 2.200 proyectos. Son como 24.000 millones de dólares esa cartera. Adicionalmente tenemos la cartera de concesiones, que va por otro camino, porque esos se hacen con recursos de terceros, y es una cartera que hoy día es de 28.000 millones, básicamente carreteras, carretera, hospitales, aeropuertos, en fin, lo que usted creo que conoce. Y la tercera cartera, que es más chiquitita, pero que igual es significativa, son las obras que nos encargan otros organismos del Estado. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los 100 proyectos que estamos haciendo para la agenda de seguridad, para infraestructura para carabineros, para la PDI, para el control fronterizo. También hacemos hospitales para el Ministerio de Salud. Entonces hay una cartera de obras y también, qué sé yo, la remodelación del Teatro Municipal en Iquique. Te fijas, cosas de las más diversas infraestructuras de los distintos ministerios y servicios que nos encargan a nosotros la ejecución. Y respecto de nuestra cartera, bueno, el proyecto más importante que nosotros tenemos es el Puente Chacao. Claro, sí. El puente sobre ¿Cómo va? ¿En qué estado está? ¿Y cuál es el roadmap que viene para el Puente Chacao? Bueno, el Puente Chacao es un proyecto que se inició como el año 2000, se me olvidó la fecha, pero hace hartos años, 2016. 2016 se inició, claro, porque el proyecto, y hubo varios proyectos antes, pero 2016, 2017 más o menos, sí. Y ahí lo primero, cuando uno revisa la historia del Puente Chacao, que por cierto es una idea de los años 70, sí. Quiero decir, te das cuenta de que estaba contemplado que fuera 1 año y medio de tiempo para su diseño. Bueno, finalmente fueron 5 o 6 años para su diseño. ¿Por qué? Porque entre medio hubo que recoger y chequear todo lo que tenía que ver con la infraestructura sísmica, por ejemplo, todos los aspectos sísmicos del puente, después del año 2010, del terremoto. También hubo un terremoto, un temblor fuerte, nosotros le decimos terremoto, en Chiloé mismo. Entonces, el diseño del puente para incorporar no solo la cosa sísmica, que fue un gran tema, sino también ya se estaban apareciendo los efectos del cambio climático. Este es un puente colgante, en un canal donde las mareas y los vientos son
grande, Claro. significativo, y se han ido incrementando además su impacto. Entonces, al final el puente partió su construcción 6 años después de lo que estaba contemplado, porque los estudios demoraron esa cantidad. A mí me parece bien, o sea, no, ¿qué vamos a decir? Hoy día el puente tenemos niveles de seguridad muchísimo más altos. Y ahí ha estado el desarrollo de la construcción, enfrentó la pandemia, que significó, por supuesto, detener Una obras en detención, ciertos claro. momentos, Sí, un retraso, digamos, más que detención. retrasos. También tuvimos, bueno, temas de seguridad, que significó también alguna paralización en algunas de las 3 pilas, y nos tiene hoy día en el estado de que esperamos cerrar el año con un 50% de su avance total. 50%. Aquí, ¿Y cuándo se proyecta que esté listo aproximadamente, que la se gente ya proyecta que pueda esté pasar? listo. Tenemos una nueva programación que acordamos con la compañía Hyundai, que lo está haciendo hacia fines del 2028. Ya, perfecto. Ahí estaríamos entregando el puente Chacao, que por cierto es una obra, ustedes deberían ir a visitarla, monumental, y que va a transformar, o sea, ¿qué te digo? Hoy día para cruzar el canal de Chacao te demoráis 50 minutos. Sí, más o La menos. barcaza, la espera. Con el puente te va a demorar 3 o 4 Ya. minutos. Minutos, claro. Sí. O sea, realmente una transformación total. Oiga, Esta es una de las obras grandes que tenemos. sí, sí, no, buenísimo. Ojalá que termine pronto y que va a aportar un montón a la comunidad de Chiloé y alrededores. Así es. Oiga, ministra, cambiándola un poquito de tema, bueno, este año ha sido un año súper como con desafíos climáticos importantes, lluvias fuertísimas, inundaciones, caudales que se han desbordado, inundaciones. En ese sentido, ¿cómo ha sido el liderar el Ministerio de Obras Públicas? ¿Han tenido que cambiar las prioridades, los proyectos? ¿En qué están ahora en ese sentido? ¿Qué nos puedes contar con respecto a eso? Bueno, que nos hemos estado acostumbrando a que los inviernos son complejos. Bueno, este año tuvimos además los incendios en Viña, después y además. Y tuvimos lluvias no tan dañinas como las del año pasado, en junio y agosto del 23, pero sí tuvimos lluvias bien persistentes que tuvieron impacto en viviendas. Bueno, todas las vimos tanto en televisión como en la prensa, y nos hemos ido acostumbrando a que hay una parte del presupuesto que vamos a tener que ir moviendo para enfrentar esas emergencias. Es cierto que también hay recursos que dispone el Ministerio del Interior a través de Senapred, pero a veces los daños a la infraestructura son grandes y por lo tanto hay que hacer un plan de reconstrucción. Este año no tan intenso como el del año pasado, pero el del año pasado fueron un plan de reconstrucción que por cierto todavía está en curso, de 500.000 millones, y eso significa entonces cambiar tus prioridades, modificar la cartera de proyectos, pero bueno, es algo que yo creo que tenemos que ya incorporar como parte de nuestra realidad. Ministra, estos efectos del cambio climático. Ministra, y siguiendo con la misma idea, quería preguntarle un poco qué problemas quedaron más al desnudo en cuanto a infraestructura con el tema climático, con las lluvias, con los temporales, con los incendios también, pero cuáles son las deudas en infraestructura y ese presupuesto de emergencia que usted dice, en cuánto se va a aumentar con respecto a lo mejor al ítem de emergencia que había anteriormente de aquí en adelante. Bueno, yo creo que lo que quedó al desnudo es más bien el desafío que nuestro país tiene frente al cambio climático. Cuando nosotros miramos nuestra geografía de tensión, esto de que es una larga y angosta franja de tierra, tenemos más de 6.000 kilómetros de costa, tenemos una distancia entre cordillera y mar con una fuerte pendiente, tenemos el desierto más árido del mundo en el norte y la zona con más cantidad de glaciares en el sur. En fin, es una geografía, para decirlo menos, desafiante, Claro. pero que para efectos de cambio climático, a nosotros, y por eso estamos dentro de los países más vulnerables, porque cuando tenemos este efecto de que sube la temperatura, entonces no se acumula nieve, entonces estas lluvias fuertes bajan con sus grandes torrentes hacia el mar, en el camino
se llevan a veces no solo cultivos, sino que los caudales, las cajas de los ríos recuperan sus dimensiones anteriores, de repente inundan ciudades. Entonces es un tema complicado. Yo me encantaría tener más embalses, por cierto, porque no solo sirven para cuidar el agua y embalsarla y usarla estrictamente cuando se necesita, sino que también han demostrado ser un mecanismo para regular en cierta medida los caudales cuando es posible, cuando están equipados para eso, ¿no? Claro. El año pasado nos pasó que algunos embalses abrieron porque se vieron sobrepasados y el agua corrió hacia abajo por los ríos, en particular en el Maule, y dejaron la pelota. Y ahí, ministro, Entonces, una pregunta justamente en ese punto. Construir más, y pregunto desde la ignorancia, ¿construir más embalses, por ejemplo, es parte de los proyectos que maneja el Ministerio de Obras Públicas o pertenece más tal vez a Agricultura? ¿Cómo sería eso de los embalses? no, toda la construcción de embalses está radicada acá en la Dirección de Obras Hidráulicas, en el Ministerio de Obras Públicas. Bien. Y tenemos una cartera de 12 embalses a los que le estamos poniendo toda Qué bien. el acelerador posible. Son proyectos bien largos. Tienen además, bueno, ustedes saben, embalsar e inundar un territorio tiene impactos bien significativos, sí, claro, sobre flora, fauna y población. Entonces hay que hacer planes bien grandes de reubicación, de mitigación, de compensación. Tenemos que convencer a todo el mundo que no está convencido de las bondades de esta infraestructura y hacer realidad esto que tanto hemos hablado, ¿no? Que es posible hacer infraestructura pública cuidando el medio ambiente y no dañando innecesariamente lo que es posible evitar. Entonces es un desafío grande. Tenemos una cartera, por cierto, no de embalses como La Paloma, que son 700 millones de metros cúbicos, sino más embalses, pero de tamaño probablemente más acotado, Bien. de 50 millones de metros cúbicos, 30, 70. Ya van quedando pocos embalses de esos grandes de 300 millones, 700 millones, porque tampoco sabemos si van a poder llenar. Ministra, estamos conversando con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, en Clave Morse. Ministra, no, solamente quería cerrar el tema que conversábamos recién, que en cuanto a aumentar el ítem de emergencia, o en cuanto pretende aumentarse en los próximos años, que usted mencionó que iban a incluirlo, ¿no es cierto?, de forma más fuerte dentro del presupuesto. Y aprovechar de hacerle otra pregunta sobre la misma es con respecto a lo que usted dijo de los embalses y otras obras de infraestructuras, ¿cómo la disminución de la permisología que viene en camino va a lo mejor permitir más obras de infraestructura de este tipo u otras en el país? Bueno, yo creo que es clave aprobar pronto ese proyecto. Es un proyecto que yo creo que el mayor valor que tiene es que va a resolver a la base, en términos estructurales, nuestro sistema de permiso, darle una racionalidad que tenga que ver con el tipo de proyecto, el riesgo de esos proyectos, el impacto de esos proyectos. No puede ser lo mismo, no sé, los permisos para construirse una casa que construir 6 torres de departamento, por decir algo. Los proyectos son muy diversos y por lo tanto hay que... los permisos tienen que responder también a esa distinción, ¿no? Y eso es lo que hoy día no existe. Entonces, yo creo que esta es una de las iniciativas importantes del gobierno. Necesitamos que se resuelva pronto porque hasta ahora llevamos décadas con oficinas que están preocupadas de los grandes proyectos de Chile, sobre privados y públicos, pero preocupados de destrabar ciertos trámites que de repente los tienen detenidos. Entonces está bien, en el 1 a 1 podremos resolver cosas en el camino, pero la manera más correcta para un país que se precia de una institucionalidad sólida y de largo plazo es tener un sistema de permisos nuevo, modificado, donde los permisos respondan efectivamente a el tipo de obras de que estamos hablando. Ministra, Obras Públicas, bueno, hablábamos hace un rato con Felipe de cómo había bajado las ofertas laborales en Chile, cómo se ha aumentado también la informalidad.
Y Obras Públicas es una fuente importante de mano de obra para bajar los índices de desempleo. ¿Cuál es el factor en que influye el Ministerio y todas las obras que realiza, ¿no es cierto?, para poder bajar el desempleo y disminuir la informalidad también? Bueno, lo primero es decir que respecto a lo que conversábamos al inicio, ese es otro de los temas por lo que es tan importante que nosotros hagamos una ejecución presupuestaria mejor distribuida a lo largo del año y parte del mérito que tiene que hayamos superado el 41% al 30 de junio, ¿no? El impacto de las carteras que tiene el Ministerio sobre el empleo y el crecimiento. Son empleos además de buena calidad, son empleos que son provistos todos, por cierto, por la empresa privada. Todas las obras que nosotros hacemos las hacen, los proyectos del Ministerio de Obras Públicas los hacen empresas constructoras privadas, empresas constructoras privadas, empresas de ingeniería privadas, son todos nuestros registros de contratistas privados y que son los que generan este empleo que es para nosotros indirecto, pero que tiene que ver con los proyectos que este ministerio desarrolla. Por lo tanto, es bien importante y además son empleos formales, son empleos de buena calidad, que son más importantes aún, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que es tan importante porque nosotros hagamos una ejecución completa y apropiada del presupuesto ministerial. Ministra, antes de despedirnos, solamente quería preguntarle, después del puente del Chacao, ¿cuál sería la segunda obra más importante para el Ministerio? Tenemos rutas grandes. Ahora, por ejemplo, el jueves vamos a ir a inaugurar con el presidente la ruta que une Calama con Antofagasta. Una doble vía de alto estándar y por lo demás la región minera por excelencia se merece, ¿no? Esa es una obra también gigante. Otras obras grandes son las obras de los planes maestros agua lluvia, por ejemplo, que se ejecutan en hartos años, porque en definitiva es evacuar todas las aguas que pasan por las ciudades, y ahí tenemos 200, 300 ciudades que tenemos que tener con planes maestros agua lluvia. Eso también son proyectos grandes. Bueno, en Santiago ni qué decir. Por ejemplo, el entubamiento del canal Santa Marta es parte de un sistema de manejo de las aguas lluvias de Santiago, que son proyectos de decenas de miles de millones de pesos. Entonces, hay harto. Otro, por ejemplo, que son proyectos más chicos, que son los APR, que es como el Ministerio pone la infraestructura para proveer de agua potable en las zonas rurales. Son proyectos más chicos, pero tenemos 2.000 APR en Chile. Entonces, es también un monto de inversión bien significativo. Ministra Jessica López, ministra de Obras Públicas, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse y esperamos a fines del 2028 atravesar el canal de Chacao en auto. En auto. Ahí estaremos. Hay que hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, ministra. Un abrazo. Bueno, también. Hasta luego. Felipe, y a la vuelta de la tanda comercial vamos a estar con Zdenka Astudillo y además con una invitada bastante especial que nos va a hablar del metano en nuestro bloque de sostenibilidad. Wow, qué interesante. Descubre